Los tres picos más importantes en la historia del mercado de valores se produjeron bajo presidentes republicanos. Herbert Hoover, elegido en 1928, justo antes de la Gran Depresión. Richard Nixon, elegido en 1973, justo antes de una caída del 50% en el mercado de valores de Estados Unidos. Y George W. Bush, quien presidió Estados Unidos en los meses previos a la gran crisis financiera de 2008. Hoy, Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca tras uno de los rallies alcistas más extraordinarios en la historia reciente de los mercados financieros, y ya ha empezado a poner en marcha medidas radicalmente inéditas que muchos creen que van a marcar un nuevo punto de inflexión en los mercados financieros similar a los mencionados. Por cierto, estamos organizando una competición en torno a la mejor estimación del cierre trimestral del S&P 500. Vamos a premiar con $1.500 a las 3 estimaciones más próximas, con 3 ganadores. Para participar, es necesario estar suscrito en nuestra web de Bravos Research. Y dado que habrá un número limitado de participantes, le recomendamos que no pierda más el tiempo. También queremos aprovechar el anuncio del certamen para ofrecer un descuento especial en nuestro servicio premium. Los ganadores serán anunciados en un vídeo que se publicará tras el cierre del trimestre. ¿Pueden las políticas de Donald Trump estar a punto de desencadenar otro pico generacional en las acciones? Veamos. En los meses previos a la crisis financiera de 2008, son muchos los que sostienen que las políticas de George Bush fueron determinantes para provocar la crisis financiera que vino a continuación. Su administración promovió la propiedad de la vivienda imprudentemente. Continuó con la desregulación financiera que había dado comienzo bajo la administración de Bill Clinton, con el fin de permitir que más ciudadanos pudiesen ser propietarios de viviendas, y al mismo tiempo recortó impuestos en 2001 y 2003, con el objetivo de estimular la economía tras el frenazo de 2001. La combinación de estas 3 medidas creó el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, que finalmente condujo a la crisis financiera. Podríamos argumentar que algunas de estas políticas no son tan diferentes de las propuestas por Donald Trump para desregularizar y bajar impuestos. Cierto es que estas políticas pro crecimiento pueden definitivamente beneficiar a la economía, pero por otro lado pueden dar lugar a demasiada especulación en los mercados de activos financieros, como las acciones y el mercado inmobiliario, que a la postre suelen provocar llantos. Hoy, con el mercado de valores alcanzando cotizaciones entre las más altas de los últimos 150 años, no es descabellado sugerir que estamos viviendo algún tipo de especulación en los activos financieros y que, con las condiciones adecuadas, nos podría llevar a alcanzar niveles de burbuja y eventualmente estallar. No obstante, sería injusto atribuir completamente las burbujas financieras a la administración de turno. Se trata de fenómenos extremadamente complejos, con múltiples factores en juego, incluida la psicología de los inversores, y parte de ello se puede reducir simplemente a la mala suerte para el presidente en el puesto. Con todo, es difícil de explicar por qué 18 recesiones desde 1900 han ocurrido bajo presidentes republicanos, frente a solo 6 con presidentes demócratas. El crecimiento medio del PIB real, es decir, el crecimiento económico de Estados Unidos, ha sido un 1,2% menor bajo los republicanos que bajo los demócratas desde 1949. La creación de empleo durante gobiernos republicanos también ha sido un 1,4% más bajo, con niveles de desempleo medio un 0,6% superior que con los demócratas. El mismo patrón se observa en el mercado de valores. Este gráfico nos muestra el retorno medio del S&P 500 en los meses posteriores a las elecciones. Esta línea azul muestra el retorno medio después de un presidente demócrata y la roja para los republicanos. Observamos una diferencia significativa entre ambos. El rendimiento medio del S&P 500 es casi un 40% mayor bajo presidencias demócratas que bajo las republicanas. Así que la historia sugiere que la economía y los mercados realmente han tenido un peor comportamiento bajo presidentes republicanos que bajo demócratas, lo cual es exactamente lo contrario a lo que se podría esperar, porque el Partido Republicano se percibe como más favorable al crecimiento económico. Nuevamente, parece que el factor suerte está en juego en estas cifras. Verán, la economía se mueve en un ciclo natural de expansión y contracción conocido como el ciclo económico,
y este ciclo económico está principalmente influenciado por las decisiones de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. La Fed adopta una política monetaria expansiva para estimular la economía tras una desaceleración y adopta la llamada política restrictiva cuando intenta enfriar la economía. La Reserva Federal es independiente, en principio, de la Casa Blanca, lo que significa que, teóricamente, no está influenciada por el partido político de turno. Si trazamos en qué punto del ciclo económico fueron elegidos los presidentes republicanos desde 1949, descubrimos que la mayoría fueron elegidos cerca del pico del ciclo económico, y eso incluye a Hoover, Nixon y Bush. Consecuentemente, sus administraciones estaban prácticamente predestinadas a experimentar caídas económicas durante su mandato. Y por otro lado, vemos que los presidentes demócratas han sido elegidos durante recesiones o al inicio de recuperaciones económicas, con lo que se beneficiaron del crecimiento orgánico del ciclo económico, a medida que la economía se expande en tendencia natural. Creemos que Donald Trump también ha sido elegido más cerca del ciclo económico que del comienzo, y podemos inferirlo simplemente observando las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Actualmente se encuentran en niveles muy bajos. Aunque el momento exacto puede variar considerablemente, un bajo número de solicitudes de subsidio por desempleo típicamente ocurre en los años previos a una recesión, es decir, al final del ciclo económico. Así es como se ven las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo al principio del ciclo económico, justo después de una recesión. Se sitúan en niveles elevados, por lo que hay mucho margen para que la economía mejore. No es ahí donde nos encontramos actualmente. En paralelo, hemos tenido una curva de tipos de interés invertida durante el último año, lo que típicamente ocurre cerca de las recesiones económicas. Como habrán visto en nuestros vídeos recientes, hemos ampliado nuestro horizonte de recesión hasta el 2026, aunque seguiría siendo una recesión que tendrá lugar bajo el mandato de Donald Trump. De nuevo, no necesariamente debido a sus políticas, sino simplemente por el momento que transitamos en el ciclo económico. En este momento del vídeo, los críticos de Donald Trump pueden sentirse decepcionados al escuchar que el porvenir económico no depende enteramente del presidente de turno. Tratamos de mantenernos políticamente neutrales en nuestros vídeos, para ofrecerles una visión lo más objetiva posible sobre los mercados financieros. No tenemos absolutamente nada que ganar dando una visión inexacta y sesgada. La rentabilidad que hemos conseguido durante 2024 en juego de mercados es el resultado de adoptar un enfoque totalmente objetivo frente a los mercados. Necesitamos consistentemente poner las probabilidades de nuestro lado, para asegurarnos de que realizamos más operaciones ganadoras que perdedoras y que por cada operación ganadora obtenemos mayores rendimientos que en las perdedoras. El trading es un juego mecánico de probabilidades que no tiene nada que ver con las opiniones políticas. Dicho lo cual, creemos que es posible que las políticas de Donald Trump acaben teniendo un impacto negativo en la economía de Estados Unidos, y es por el abuso de los aranceles, comparable a la política arancelaria de Herbert Hoover al inicio de la Gran Depresión. Herbert Hoover fue elegido durante uno de los rallies alcistas más fuertes de la historia del mercado de valores, una época en la que los beneficios empresariales vivían niveles récord. La mayoría de los activos financieros estaban subiendo, pero al mismo tiempo, la desigualdad de riqueza en Estados Unidos alcanzaba máximos, algo que no es muy distinto de lo que presenciamos hoy, con las bolsas alcanzando máximos históricos a precios récord, con márgenes de beneficio récord, pero con el ciudadano medio mostrando un pesimismo extremo acerca del futuro de la economía. Así que Hoover puso en marcha una serie de medidas dirigidas a combatir la desigualdad económica, como por ejemplo una nueva política arancelaria radical, que fue parcialmente responsable del gran colapso que vino después. Estos aranceles se conocieron como los aranceles Smoot-Hawley. Aumentaron los aranceles de Estados Unidos en alrededor del 20%, lo que condujo a una guerra comercial global, paralizando el comercio mundial. Existen innumerables estudios académicos que han analizado el impacto negativo que supusieron los aranceles Smoot-Hawley para la economía de Estados Unidos durante la Gran Depresión.
el nivel medio de los aranceles de Estados Unidos ha ido disminuyendo de forma constante desde la Gran Depresión, a medida que el comercio mundial se ha expandido, y por ahora sigue siendo bajo. Sin embargo, las estimaciones sugieren que una segunda guerra comercial bajo Donald Trump podría potencialmente llevar el tipo medio de los aranceles de Estados Unidos de nuevo hasta el 17,7%. Como hemos mostrado en un vídeo reciente, nuestra preocupación es que unos aranceles más altos se traduzcan directamente en márgenes de beneficios empresariales más bajos. Si eso ocurre, se traduciría directamente en una caída de las cotizaciones bursátiles. Como ejemplo, durante la Gran Depresión, los márgenes de beneficios empresariales pasaron de alrededor del 10-12% al 0%, provocando una caída del 90% en los índices del mercado de valores de Estados Unidos. Por supuesto, los aranceles Smoot-Hawley no fueron el único factor que contribuyó al desplome. Los altos niveles de deuda, las quiebras bancarias, la deflación, entre otros, fueron factores que también contribuyeron a ese gran colapso. Con todo, es generalmente aceptado que la política de altos aranceles fue un factor crítico. Hoy en día, los beneficios corporativos están de nuevo en niveles históricamente elevados, y no es descabellado pensar que una guerra comercial global a gran escala podría llevar a una reversión de esta tendencia. Nosotros también somos conscientes de que estos enormes beneficios empresariales contribuyen a niveles más elevados de desigualdad en la actualidad, ya que los accionistas son recompensados desproporcionadamente frente a la clase trabajadora. Es posible que los aranceles de Donald Trump puedan revertir esta tendencia y podría ser, en principio, muy positivo para la sociedad, pero también es posible que venga acompañado de un descalabro bursátil, a medida que los precios de los activos financieros bajen. Pero el impacto negativo de los aranceles probablemente no tendría efectos inmediatos. Diversos estudios que analizan los aranceles de los años 30 y 40, así como la primera guerra comercial de Donald Trump, sugieren que hay un lapso entre la implementación de los aranceles y sus consecuencias económicas negativas. Los estudios indican que este tiempo de retraso parece ser de aproximadamente un año, por lo que dependiendo de cuán rápida y agresivamente Donald Trump comience una guerra comercial con el resto del mundo, el impacto podría sentirse en 2026, lo que nos hace aún estar más convencidos de nuestra previsión de recesión para el 2026. No olviden unirse a la competición que estamos organizando en Juego de Mercados, ni pasen por alto el descuento especial en nuestro servicio premium a través del enlace del vídeo. Deseamos suerte a todos los participantes.